Bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy y estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy. Y prepárense porque el tema de hoy está que arde. Literalmente vamos a hablar de algo que ha mantenido a Internet en vilo, que ha hecho vibrar a los fans, que ha sido el cotilleo del momento. Hoy vamos a sumergirnos en un tema explosivo, las supuestas cartas secretas de Kerem Bürsin a Hande Erçel. Sí, lo escucharon bien. Cartas íntimas, revelaciones, secretos que podrían cambiar la forma en que vemos esta icónica pareja. Sabemos que su historia de amor fue, y sigue siendo para muchos, un cuento de hadas moderno. Del Office in the Air a la vida real parecía que todo era perfecto. Pero, ¿qué secretos se esconden detrás de esa fachada de perfección? ¿Qué palabras, qué sentimientos quedaron plasmados en esas cartas? Obviamente todo esto es en base a rumores y supuestos, pero vamos a analizar toda la información disponible, las fuentes y las pistas que han circulado para intentar armar el rompecabezas. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas y sus neuronas, porque esto va a ser intenso. Antes de empezar, un pequeño favor, si son nuevos por aquí no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque aquí desmenuzamos todo lo que necesitan saber sobre el mundo del entretenimiento, las celebridades y por supuesto el drama. Suscríbanse ya mismo, no se arrepentirán. Vamos con el vídeo. Bueno, empecemos por el principio, ¿de dónde surge esta historia de las cartas secretas? Como saben, después de su ruptura, las redes sociales y la prensa rosa se volvieron locas. Comenzaron a circular rumores sobre los motivos de la separación, sobre nuevas relaciones, y por supuesto sobre el famoso que pasó entre ellos. Y fue en medio de todo este torbellino informativo que surgió la supuesta existencia de estas cartas. *** El origen del rumor, un huracán mediático ***. La separación de Kerem Bürsin y Hande Erçel fue un acontecimiento que sacudió a los fans de todo el mundo. La pareja, que se había conocido y enamorado en el set del Office in the Air, había conquistado corazones con su química y su evidente afecto mutuo. Su relación, que pasó de la ficción a la realidad, parecía un sueño hecho realidad para muchos, un cuento de hadas moderno que todos querían seguir de cerca. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la perfección es una ilusión. Los rumores sobre una posible crisis en la relación comenzaron a circular discretamente, hasta que finalmente, la noticia de su separación llegó como un trueno. El shock fue palpable y la curiosidad del público se disparó. ¿Qué había pasado? ¿Por qué la pareja perfecta había decidido tomar caminos separados? En este contexto de incertidumbre y especulación, las redes sociales y los medios de comunicación se convirtieron en un hervidero de información. Los fans, desesperados por entender la situación, comenzaron a buscar pistas, a analizar cada publicación, cada like, cada comentario. Los medios de comunicación, por su parte, se lanzaron a la caza de la primicia, de la información exclusiva que pudiera explicar los motivos de la ruptura. En este ambiente de caos informativo, la historia de las cartas secretas de Kerem Bürsin a Hande Erçel surgió como una chispa que encendió la llama de la especulación. La idea de que existieran cartas íntimas, con revelaciones sobre la relación, sobre sus conflictos y sus sentimientos, atrajo la atención de todos. Era una narrativa perfecta, un misterio que prometía desvelar los secretos de la pareja más admirada del momento. *** Las fuentes, realidad o fabricación, ***. Las fuentes que dieron origen a la historia de las cartas secretas son, como suele ocurrir en estos casos, variadas y poco claras. La información, en la mayoría de los casos, proviene de lo que se conoce como fuentes anónimas, es decir, personas que supuestamente están cercanas a la pareja, como amigos íntimos, conocidos del entorno, o incluso, personal que trabaja en el sector del entretenimiento. El problema con este tipo de fuentes es que su fiabilidad es limitada. Es difícil verificar la veracidad de sus afirmaciones, y existe la posibilidad de que la información sea manipulada, exagerada, o incluso, inventada. En el mundo del espectáculo, donde la especulación y el sensacionalismo son moneda corriente, es crucial ser cauteloso y analizar la información con ojo crítico. Sin embargo, a pesar de la falta de pruebas concretas, la historia de las cartas secretas prendió fuego en Internet. La curiosidad del público, alimentada por la incertidumbre sobre la ruptura de la pareja, superó cualquier duda sobre la veracidad de las fuentes.
La idea de que existieran cartas íntimas con revelaciones sobre los sentimientos y los secretos de Kerem y Ande se convirtió en un tema de conversación recurrente en redes sociales, foros de fans y medios de comunicación. *** El contenido de L. As cartas, pasión, conflictos y secretos ***. La información filtrada sobre el supuesto contenido de las cartas secretas es, por supuesto, vaga y llena de rumores. Sin embargo, la descripción que se ha hecho de su contenido ha sido suficiente para despertar la curiosidad del público. Según estos rumores, las cartas estarían llenas de declaraciones de amor apasionadas, de promesas de futuro, de planes conjuntos. Kerem Bürsin, conocido por su romanticismo y su sensibilidad, habría expresado en estas cartas su admiración, su afecto y su compromiso con Hande Erçel. Pero lo que más llama la atención son las supuestas revelaciones sobre los conflictos y las tensiones de la relación. Se habla de celos, inseguridades y desacuerdos que habrían afectado a la pareja. Se rumorea que las cartas reflejan la presión mediática que sufrieron, y cómo esta situación afectó su intimidad y su bienestar. Algunos rumores sugieren que las cartas revelan la lucha de la pareja por mantener su relación en medio de la fama y el escrutinio público. Se habla de momentos de alegría y felicidad, pero también de momentos de tristeza y frustración, de la dificultad de compaginar la vida personal con los compromisos laborales y la exposición mediática. Es importante reiterar que todo esto son especulaciones. No existen pruebas concretas de la existencia de estas cartas, ni tampoco de su contenido. Sin embargo, la información filtrada, aunque fragmentada y poco precisa, ha sido suficiente para alimentar la curiosidad del público y para generar un debate sobre la verdadera naturaleza de la relación entre Kerem y Hande. *** Análisis detallado, ¿es posible? ***. Ante la falta de pruebas, es legítimo preguntarse si la historia de las cartas secretas tiene algún fundamento. Para ello podemos analizar el asunto desde diferentes perspectivas. 1. La lógica es plausible que Kerem Bürsin, siendo un hombre conocido por su sensibilidad y su romanticismo, haya escrito cartas a Hande Erçel. Absolutamente. La comunicación escrita es una forma común de expresar sentimientos profundos, especialmente en una relación sentimental. ¿Es creíble que una pareja que vivió una relación intensa, con momentos de felicidad y momentos de conflicto, haya plasmado sus sentimientos en cartas? Totalmente. El amor, el desamor, la pasión y los desacuerdos son emociones fuertes que a menudo se expresan de forma escrita. 2. El contexto La relación de Kerem y Hande fue seguida muy de cerca por la prensa y los fans. La fama, los compromisos laborales y los rodajes en diferentes lugares ejercen una fuerte tensión en cualquier relación. Es comprensible que pudieran haber surgido problemas, y que estos problemas se reflejaran en sus conversaciones, sean orales o escritas. La presión de la fama, las expectativas de los fans y la constante exposición mediática pueden ser un factor de estrés importante en cualquier relación. 3. El posible impacto Si estas cartas existieran y se hicieran públicas, ¿qué consecuencias tendrían? Esto podría afectar la imagen de Kerem y Hande y podría influir en sus futuras relaciones profesionales y personales. Es probable que si estas cartas existen, se mantengan en secreto por respeto a la intimidad de ambos. La publicación de cartas privadas sería una violación de la privacidad y podría generar un gran revuelo mediático. Interpretaciones, ¿qué revelan los rumores? Más allá de la veracidad de la existencia de las cartas, los rumores sobre ellas revelan mucho sobre la relación entre Kerem y Hande, y sobre la forma en que el público la percibe. 1. Interés persistente Su historia sigue interesando al público. A pesar de su separación, la gente sigue queriendo saber más sobre ellos, sobre su romance y sobre el porqué de su ruptura. Esto es normal, porque su historia fue y sigue siendo muy atractiva y mediática. El público quiere entender qué pasó, qué falló en este cuento de hadas moderno. 2. Idealización romántica La imagen de Kerem y Hande como pareja perfecta generó muchas expectativas. Cuando esa imagen se rompe, la gente busca respuestas, busca el porqué. Es como si quisieran entender qué falló, qué no funcionó en ese cuento de hadas. La idealización del amor romántico es un factor importante en este tipo de historias, y la ruptura de la pareja genera una sensación de decepción y desilusión.
3. Deseo de conocer la verdad. El deseo de conocer la verdad siempre está presente. A todos nos gusta el chisme, a todos nos gusta saber los detalles, los secretos, las cosas que no se ven a simple vista. El misterio de las cartas secretas, el morbo de leer lo que nunca se quiso revelar, despierta el interés de muchos. La curiosidad humana es un motor poderoso, y la idea de desvelar los secretos de una pareja famosa es algo que atrae la atención del público. Posibles escenarios, ¿qué pasó realmente? Siendo realistas, existen varios escenarios posibles sobre la existencia y el contenido de las cartas. Escenario 1, las cartas existen, pero son un reflejo de una relación normal. Es posible que Kerem y Ande se hayan escrito cartas, pero que su contenido no sea tan dramático como se rumorea. Podrían ser cartas con declaraciones de amor, apoyo mutuo y conversaciones sobre sus vidas, sus sentimientos y sus proyectos. Este escenario no es tan sensacionalista, pero es el más probable. Escenario 2, las cartas existen y revelan conflictos. Es posible que las cartas contengan detalles sobre los conflictos y las tensiones de la relación. Esto no significa que la relación fuera un fracaso, sino que ambos vivieron momentos difíciles como cualquier pareja. Este escenario alimenta el morbo del público, pero es más probable que sea una versión exagerada de la realidad. Escenario 3, las cartas no existen, son una invención. Es posible que la historia de las cartas sea una invención, creada para generar interés y especulación. En este caso, las fuentes serían falsas, y la información sería producto de la imaginación y el sensacionalismo. Este escenario es común en el mundo del espectáculo, y la historia de las cartas podría ser una estrategia para mantener la atención del público sobre Kerem y Ande. Escenario 4, las cartas existen, pero se mantendrán en secreto. La opción más probable es que si existieran las cartas, permanecerán en el ámbito privado de Kerem y Ande. Se respeta la intimidad de ambos, y no se busca una exposición innecesaria. Este escenario es el más sensato y responsable. Conclusiones, prudencia y respeto. En resumen, la historia de las cartas secretas de Kerem Bürsin a Hande Erçel es un misterio, un rumor que ha despertado la curiosidad de muchos. Aunque no tenemos pruebas concretas de su existencia, la idea de que una pareja tan mediática, tan apasionada, se haya expresado de forma escrita sus sentimientos, es algo que resulta muy atractivo. Pero, ¿qué podemos concluir de todo esto? Cuestionar la información. Debemos ser cautelosos con la información que consumimos en Internet. No todo lo que se dice es verdad, y es importante verificar las fuentes antes de sacar conclusiones. No todas las fuentes son fiables, y es importante ser crítico con la información que recibimos. Respetar la intimidad. Debemos respetar la intimidad de las personas. La vida privada de las celebridades es suya, y no debemos invadirla con especulaciones y rumores. El respeto a la privacidad debe ser un valor fundamental. Comprender la complejidad de las relaciones. El amor, el desamor y las relaciones son complejas, y no siempre se ajustan a los cuentos de hadas que nos venden. Las relaciones tienen altibajos, y es normal que haya momentos difíciles y conflictos. No todas las relaciones son perfectas, y es importante aceptar la complejidad de las emociones. Más allá del rumor, la importancia del análisis crítico. La historia de las cartas secretas es solo un ejemplo más de cómo la cultura de la celebridad puede generar rumores y especulaciones. Es importante recordar que detrás de la fama y el glamour, hay personas con sentimientos y vidas privadas. En un mundo saturado de información, es fundamental desarrollar un espíritu crítico. No podemos creer todo lo que vemos y leemos en Internet. Es importante analizar las fuentes, verificar la información y cuestionar las narrativas que nos presentan. Debemos ser conscientes de que los medios de comunicación y las redes sociales pueden distorsionar la realidad, y que el sensacionalismo y el morbo pueden primar sobre la verdad. El impacto en la carrera y la vida personal de Kerem y Hande. Independientemente de la veracidad de los rumores, es innegable que la historia de las cartas secretas ha tenido un impacto en la imagen pública de Kerem Bürsin y Hande Erçel.
Asterisco 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 para Kerem asterisco asterisco. La historia de las cartas podría reforzar su imagen de hombre romántico y sensible, o por el contrario, podría dañar su reputación si se revelaran detalles controvertidos sobre su relación. Dependerá del contenido de las cartas y de cómo se interprete. Asterisco 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 para Ande asterisco asterisco. La historia de las cartas podría afectar su imagen de mujer fuerte e independiente, o por el contrario, podría generar empatía y simpatía por su situación. Dependerá de cómo se presenten los hechos y de cómo reaccione el público. En ambos casos, la atención mediática generada por los rumores podría influir en sus futuras oportunidades laborales y en sus relaciones personales. La exposición constante a la prensa y a las redes sociales puede ser un factor de estrés importante y podría afectar su bienestar emocional. Asterisco asterisco. El futuro, ¿qué esperar? Asterisco asterisco. Es poco probable que la verdad completa sobre las cartas secretas se revele públicamente. Lo más probable es que si existen, se mantengan en el ámbito privado. Sin embargo, la especulación y los rumores seguirán circulando, alimentando la curiosidad del público. El futuro de Kerem Bürsin y Hande Erçel dependerá de su capacidad para gestionar la atención mediática y para proteger su intimidad. Ambos han demostrado ser profesionales talentosos y exitosos, y seguramente seguirán cosechando éxitos en sus respectivas carreras. En última instancia, la historia de las cartas secretas es una lección sobre la importancia de la privacidad y el respeto, y sobre la necesidad de ser críticos con la información que consumimos. Y bueno, hasta aquí llega nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta inmersión en el misterio de las supuestas cartas secretas de Kerem Bürsin a Hande Erçel. Hemos analizado, especulado y tratado de armar el rompecabezas, pero al final, la verdad, como siempre, está en el ojo del espectador. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Me encanta saber que están ahí, acompañándome en cada aventura. Me gustaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que las cartas existen? ¿Creen que alguna vez sabremos la verdad? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué opinan. Y ahora, como siempre, un llamado a la acción. Si les gustó este vídeo, denle un like. Compártanlo con sus amigos, familiares, con todo el mundo. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, es totalmente gratis. Y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. Un beso enorme.